tenerte acá, qué alegría que hayas aceptado esta invitación. Te presento para quienes no te conocen. Vos sos coach sexual y espiritual, además sos astróloga, terapeuta transpersonal especializada en técnicas chamánicas y yo tuve la fortuna de conocerte en la escuela de magia, así que me encantaría arrancar esta charla preguntándote qué es magia para vos. Me encanta esta pregunta porque justamente estaba pensando en el término de qué significa el mago, ¿no? Y justamente el tema de esta charla es el magnetismo en sí. Y por ahí leí que Elena Blavatsky, quien creó la Escuela Teosófica, Ajá. habla de el magnetismo teniendo la misma raíz que mago, como mag o magus. Ah, Y en mirá. realidad, sí, o sea, es algo que tampoco sabía y bueno, leyendo a veces libros así, me encuentro con esta definición de magia, ¿no? Y en Me realidad encantó. sería como poner sinónimos, ¿no? Al mago y al magnetismo. Y tiene todo el sentido del mundo, en realidad, porque el mago es aquel que desafía, digamos, las leyes naturales, ¿no? De los cinco sentidos para entrar en ese mundo que está mucho más conectado, digamos, con la fuente, con la divinidad, y como que navega en el mundo de una manera que para otros puede ser como un poco rara, digamos, especial, un poco mística, ¿no? Y también la palabra mago, ¿no? De magus o magi, viene del zoroastrismo de Persia, de los sacerdotes. En realidad también está el vínculo entre sacerdote y mago, ¿no? ¿Y qué es el Mm. sacerdote también, ¿no? Que es aquel que, según yo, vincula la tierra con el cielo, ¿no? Que hace como de puente, de pontífice justamente entre estos dos mundos, ¿no? Entonces, para mí, claro, la magia y el mago es como ver con tus sentidos, sentir las leyes naturales, pero creer y saber que hay algo más allá, ¿no? Que está la luz, la divinidad. Para mí es Mm. eso la magia. Y desde ese punto de vista, en realidad, todo se hace posible. Porque dentro de las leyes físicas podemos ver que hay A B, ¿no? Causa-consecuencia y tiene que ser lógico. Pero dentro del mundo de la magia el tiempo ya es diferente. Entonces se abren las posibilidades y se abre el mundo entero en realidad. Me encanta cómo lo planteaste, me encanta arrancar desde ese lugar. Eh, y es verdad que la magia te invita a ir más allá. Y el magnetismo, ¿cómo lo definirías? Antes de siquiera ponerlo como zanahoria para quererlo, para desearlo, para encarnarlo, ¿cómo, qué es para vos el magnetismo? Bueno, primeramente el magnetismo, bueno, es un, digamos, es un fenómeno físico, ¿no? Que, por el cual los objetos, digamos, ejercen cierta atracción o repulsión. Entonces, el magnetismo dentro de lo que estamos hablando tú y yo y lo que relacionamos con la magia, es esa fuerza por la cual atraes las cosas que tú deseas hacia ti. No mediante el esfuerzo, sino mediante justamente ese magnetismo, ese poder de atracción. Y de ahí, de hecho, vienen a jugar las leyes de atracción, ¿no? La ley de atracción magnética y, claro, lo que se llama tan comúnmente la ley de atracción, ¿no? Pero que quizás ha estado malinterpretada en muchas ocasiones, ¿no? Pero ese magnetismo justamente ejerce una fuerza que hace que lo que uno piensa lo baja al cuerpo y sin necesidad de hacer mucho, y digo hacer mucho porque la acción es requerida, pero es mínima, es como el toque de la varita mágica, pero no hay mucha acción que hacer. Entonces, con ese magnetismo simplemente como que tocas algo y eso como que crea esa realidad, o sea, la comienzas a ver. Y, y justamente el otro día estaba en mi cama y como que sentí como esta fuerza, como si estuviéramos todos en el agua. Y en el Mm. agua uno no puede hacer mucha fuerza, no puedes como que empujar las cosas, ¿no? No puedes forzar. Entonces, para mí el magnetismo y la magia tienen que ver también con esta
sensación de ser como acuáticos, de ser como el agua, de ser fluidos, en donde simplemente estás nadando y estás abriéndote, digamos, a ese océano de posibilidades, en donde la acción, como dije, es requerida, pero es mínima, no hay esfuerzo. Y para mí, digamos, eso es el magnetismo. Porque yo en mi vida personal, digamos, a lo largo de mi vida, yo nunca me he esforzado. O sea, es como algo natural que viene en mí. O sea, nos enseñan que tenemos que esforzarnos, que tenemos que hacer las tareas, que tenemos que trabajar para no sé cuántas horas para lograr nuestro cometido, nuestros objetivos. Y en realidad es todo lo contrario. En realidad, o sea, antes yo podría haber dicho, ah, sí, soy una vaga, ¿no? Pero en realidad no es que soy una vaga, quizás yo tenía esa intuición ya de antes, de que en realidad no va por ahí las cosas. Y a mí me resulta todo cuando yo no hago esfuerzo, pero sí es una acción requerida y también involucra ir más allá del miedo, ¿no? Mm. Eso sí es totalmente importante, no es como que no hacer nada, ¿no? Hay una, hay que definirlo bien, ¿no? Qué interesante esto que traes, porque en definitiva nos lleva a un cambio de mentalidad. Como si queremos salir del estado muggle de esfuerzo, de sobreexigencia, eh, de baja energía, como están en una, ¿viste? Como atrapados en una y queremos conectar con la magia y con el magnetismo, nos tenemos que habilitar ver las cosas de otra manera. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para activar mi magnetismo? Me pregunto. Ponele que digo, sí, estoy escuchando este vivo y digo, genial, qué copado esto de atraer, qué copado esto de salirme del esfuerzo, qué copado esto de que la acción sea eficiente, como que no sea al cohete. ¿Qué, a dónde pongo el foco para empezar a despertarlo en mí? Como para apretar el botón y decir, "Tac". Claro. A ver, digamos, voy a comenzar, digamos, por herramientas como muy simples, lo haces y como que eso aumenta el campo electromagnético de tu cuerpo y eso Zarpado. aumenta el electromagnetismo, simplemente, o sea, es así, ¿no? Re. Porque en las conexiones neuronales, cuando hacemos sinapsis, según las ecuaciones de Maxwell, que bueno, fue un científico, estamos creando un campo electromagnético y vibratorio, ¿no? Entonces simplemente al conectarnos con cosas que tienen magnetismo, obviamente que vamos a aumentar eso. Entonces primero voy a hablar de esas partes como más directas, pero luego voy a hablar de la herramienta que para mí es mi herramienta predilecta, que es la sexualidad mágica, la puedes llamar sexualidad sagrada, pero eso Me lo voy a encanta. hablar dentro de un ratito, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas de los derviches? De las personas que se dan vueltas alrededor de sí mismos. Ajá, Me parece que es en Irán, que es en Persia antigua que esta práctica surgió, que es simplemente ajá, darse vueltas. O sea, ok. no te puedo explicar el proceso físico exacto porque no he estudiado física, pero sé que por el proceso giratorio, como que el Ujú. campo electromagnético aumenta. Entonces, esta práctica, que está dentro de los 5 tibetanos, que es una práctica, digamos, de yoga tibetana, consiste simplemente en dar vueltas sobre sí ¡Posta! mismo 21 veces. Muy bueno. Y los niños lo hacen, no sé si has visto que los niños a veces están así jugando y dando vueltas, y es como que su intuición innata, ¿no? De justamente cómo aumentar su electromagnetismo. Les encanta también a los niños caminar con pies descalzos. Mi hija, por ejemplo, no le gusta ponerse los zapatos, no le gusta ponerse las medias. Y es como que su intuición, de nuevo, innata, de saber que eso la conecta con la tierra y eso también aumenta su campo magnético en realidad. O sea, son cositas ahorita que estoy diciendo, ¿no? Pero Amo. son cosas Amo. que en realidad puedes hacerlas y no te toman mucho tiempo, simplemente las haces, ¿no? Después, otra cosa que también aumenta, obviamente, el campo magnético de la persona es la meditación, el silencio, ¿no? O sea, poner 10 minutos de respiración consciente
hace que también se cree una especie de silencio y uno se conecte con ciertas frecuencias vibratorias más altas y eso hace también que nuestro magnetismo aumente. Entonces, esa es otra de las, obviamente, de las herramientas que yo uso y que obviamente yo comencé de esa manera con la meditación. Y porque también estamos en el momento presente, entonces las cosas, cuando ya no estás como enfocado tanto en el pasado ni en el futuro, simplemente dejas que las cosas también se hagan, ¿no? Entonces, también eso permite que la magia esté disponible. Porque por la lógica no podemos, digamos, decir, ok, voy a cambiar mi pensamiento y voy a decir que ahora las cosas fluyen y en realidad no es así, ¿no? Es todo como un proceso de conexión. Y luego está el placer como tal, que es, en realidad, todo es sexual, todo en la creación es sexual, no hay nada, digamos, que no sea sexual. Porque si hubo creación, digamos, hubo divergencia, entonces hubo una unión, digamos, entre conciencia y vacuidad que hace que todo en el universo sea posible. Ujú. Y de hecho, el deseo es lo que hace que todo esto exista, ¿no? Si no hay deseo, en realidad estaríamos, o sea, no habría nada. Habría, porque hasta siempre la pregunta filosófica, ¿no? ¿Por qué no hay nada en vez de todo? ¿O por qué hay algo en vez de nada, ¿no? Y justamente es porque el mundo como que converge, digamos, entre conciencia y vacuidad y se crean pues las cosas, las personas y todo eso. Entonces eso se crea con el deseo. Entonces el deseo también tiene una frecuencia que, no el deseo en sí, lo que tiene la frecuencia más alta en realidad es el placer y la dicha, que se Sí. llegan, digamos, mediante la práctica sexual, mediante una práctica sexual consciente, de la que también voy a hablar. Pero primero para, digamos, definir términos y, digamos, comenzar desde un nivel como de base, es como conectarse con ese placer, conectarse con, por ejemplo, el cuerpo, sentirlo en las mañanas, darse un poco de, por ejemplo, masajes, porque eso hace que los átomos del cuerpo o las células del cuerpo vibren de una manera diferente. Cuando estamos, por ejemplo, deprimidos, no hay mucha energía sexual, de hecho. Pero cuando estamos alegres, la energía sexual aumenta y aumenta el placer. Y eso hace que las cosas fluyan y que la magia pueda entrar en nosotros. O sea, no podemos ser magos si estamos deprimidos. No podemos ser magos si estamos quejándonos todo el tiempo. Tenemos que estar como en ese estado de gozo perpetuo que en realidad está disponible en todo momento, ¿no? Y también lo interesante del placer es que te conecta, o sea, no hay placer en el pasado y no hay placer en el futuro. El placer es simplemente aquí y ahora. Entonces, cuando yo comencé a meditar, claro, yo meditaba como con la técnica Vipassana primero, que es muy directa, pero entonces Sí. no sentía, o sea, era difícil mantener la mindfulness, ¿no? La atención plena en el momento presente porque no encontraba, digamos, algo que me haga, digamos, querer estar ahí. Pero luego cuando descubrí que puedes asociar, digamos, la mindfulness, o sea, la atención plena, y conectarla con el cuerpo, y conectarla con tu chakra sexual, y con el chakra raíz, eso hace que realmente quieras estar presente todo el tiempo, porque Me encantó. estás en gozo en todo el tiempo. Entonces, porque el sol entra por la ventana y sientes que te toca y en realidad sientes las partículas atómicas, sientes los fotones, digamos, y como que quieres estar presente, no puedes no estarlo, ¿me entiendes? Entonces, eso lo descubrí al cabo de unos años de práctica meditativa que al final yo decía como que, o sea, obviamente estaba ahí como que persistes porque sabes que es su camino, pero no es mucha mejora. Pero luego Tal hay el cual. salto cuántico, ¿no? Hacia esa parte del placer, del gozo, ¿no? Y de hecho es un gozo o es una dicha. Los términos en español son un poco enreveраdos, que creo que mejor lo describe el inglés, que sería la palabra bliss, que es un estado como de dicha, ¿no? Como que también tiene un poco una tonalidad también como de éxtasis, algo así. Porque el placer como tal, o eres poseído por el placer, o tú posees al placer.
Y en realidad lo que estoy diciendo yo no es solamente, ok, me hablo al placer y comienzo ¿me entiendes? A botar mi energía sexual por todos lados. No, al contrario, eso sería que el placer te está poseyendo a ti, porque tú simplemente estás como que reaccionando, digamos, ¿no? Y como que teniendo esas vibraciones altas y de pronto como, ¡pum!, sacando todo y te quedas como, ¿cómo se dice en español? Como cansado luego, ¿no? En cambio es Sí. al contrario, es como tú controlas esa energía, tú la llamas a esa energía y esa energía juega a tu favor y esa energía justamente juega en favor al magnetismo. Sí. No, no, no. Estoy A ver. escuchando muy atentamente, tomando nota mental. Seguí, por favor. Y bueno, o sea, justamente una de las pautas es, por ejemplo, porque se escucha mucho, por ejemplo, Thich Nhat Hanh, un maestro vietnamita de meditación, habla mucho, cuando laves la vajilla, lava la vajilla. Y yo durante tantos años como que nunca me ha gustado lavar la vajilla, y yo estaba lavando la vajilla tratando de como que pegar mi mente al objeto y al momento, pero es que no me funcionaba. Yo decía, pero soy una pésima meditadora. Pero en realidad no es que somos pésimos meditadores, en realidad yo creo que añadirle justamente esa sensación de sexual, que no es sexual, cuando hablamos, ojo, cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando de genitalidad, estamos hablando de energía sexual, que es lo mismo, sinónimo de energía creadora. Entonces, pones eso, estás lavando, sientes el agua tocar tus manos, sientes la vajilla, la loza, ves el blanco como que efervescente de los platos y es como que ahí estás presente, estás gozando y en realidad simplemente ya estás completo, no hay dónde más ir, estás completo en el aquí y en el ahora. ¿Y eso por qué te hace una persona magnética o por qué te atraes a tu vida las cosas que tú deseas? Porque no estás en la ansiedad, no estás en el, ¿qué pasa si es que no pasa esto? ¿Qué pasa si es que mi deseo no lo logro tener? Porque cuando estás en esa ansiedad, en ese, ¿qué pasa si mi deseo no lo logro tener? Estás dependiendo de algo para que te complete. Mientras que en esta práctica, digamos, ya estás completo, tienes todo, estás divinamente alegre, divinamente feliz. Entonces, como que tiene todas las ventajas que puedes imaginarte en realidad. Y, y bueno, después me gustaría como que añadir, luego al final, sobre una meditación que quizás se puede hacer para justamente sintonizar con esta energía sexual. Sí. Me encanta porque la próxima vez que esté lavando los platos me voy a imaginar como en slow motion con el pelo suelto haciendo Exacto. lavándolos. Sí, pensaba en eso. Sí. Es que re tiene que ver con despertar y activar todos los sentidos que te conectan con este instante. Entonces, así como para recapitular, para activar el magnetismo, esto de poner los pies en la tierra, conectar con la energía de la tierra, dar vueltas y aumentar el campo electromagnético que tenemos que nos rodea. Traías esto de Ujú. la meditación más ligada a la atención plena, a esa que nos lleva a saborear cuando el sol nos roza en el cachete, cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, conectar con la respiración. Eso eleva el placer y por ende el magnetismo. ¿Qué más vamos a hacer? Como si con esto no bastara. Que ya me parece un montón. Bueno, si quieres que te diga, bueno, si quieres que te diga, podemos ir a la palabra orgasmo también, por ejemplo, o a masturbación. Y ahí estamos ya hablando de energía ya sexual, genital. Pero en realidad, como decía antes, ¿no? Que no logré, no expliqué, pero la energía sexual y la energía creativa son un sinónimo. Como explicaba, esta convergencia, ¿no? Entre femenino y masculino, entre vacuidad y conciencia. Lo mismo que pasa en esos campos sutiles, pasa, digamos, en la Tierra con el hombre y con la mujer, ¿no? Cuando tienen sexo, es como a mini escala lo que está pasando, digamos, en esos planos sutiles.
Ajá. Entonces, como se crea de esa manera, ¿no? Macrocósmica, en el microcosmos, que somos nosotros, se crea, tenemos la energía sexual, nos han dado, digamos, nuestros órganos sexuales para justamente poder crear. Creamos lo que es un niño, ¿no? Con esa energía. Entonces, imagínate que creamos ese ser tan complejo, que es un niño, un bebé, digamos. Entonces, justamente, ¿cómo no vamos a poder crear con esa energía también dinero, viajes, casas, absolutamente todo lo que queramos? Y las ideas entran por la cabeza, digamos, justamente. Visualizas algo que tú quieres, luego lo bajas y lo sigues bajando, lo sigues bajando, lo sigues bajando, hasta que en el momento justamente de, por ejemplo, tener un orgasmo con una pareja o solas, eh, ya está dando fruto, digamos, porque es una energía tan poderosa, como que tan magnética, que tiene la capacidad de, como dije, de crear, ¿no? Estoy un poco dando vueltas sobre este tema, pero ese es el punto en el que quiero como que enfatizar. Me- Pero tampoco es como que, ah, ya, entonces, ¿por qué si hay tanto sexo inconsciente en el mundo, por qué no hay más, no hay más felicidad? Es que no es cualquier, como dije, no es cualquier tipo de sexualidad o de genitalidad, es una sexualidad que se llama, o que me gusta llamarla mágica, digamos, porque es sagrada en el sentido de que también puedes abrir un espacio sagrado y tener un propósito. O sea, tú le pones un propósito a tu sexualidad. O sea, en vez de simplemente estar y, ¿cómo se dice?, evacuar, digamos, la energía sexual, porque a veces es tan poderosa que es bien difícil contenerla. Eso hay Sí, que señalarlo. O sea, es como, sí, te mueve mucho. Entonces, en vez de como que justamente evacuarla de esa manera como inconsciente, es como ponerle un propósito y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero crear en este momento? Y ponerte de acuerdo con la otra persona para que los dos se conviertan en magos y conviertan esa energía tan potente en, en algo, en lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ponerle un propósito cada vez que tengan ese tipo de, obviamente con el consentimiento de la otra persona, ¿no? claro. Y sí. Yo había escuchado que justo en el momento del orgasmo, cuando está en su pico más alto, es ahí donde tenemos que traer la imagen de manera consciente y deliberada de eso que se quiere crear. Porque si en el momento más como terrenal corporal, tu mente se sutiliza, Ujú, es ahí donde se puede hacer esta alquimia. claro. Es que es la frecuencia, o sea, la frecuencia del orgasmo es la frecuencia de la conciencia pura. Como que la vibración es súper alta. Entonces, en ese momento que es justo como tú dices, unos segundos antes de ese pico, es como que entras en un estado de vacío, que es el mismo estado de vacío que claro, que entras cuando meditas, por ejemplo. Y dicen O que, sea, claro, sí, o medito, tengo orgasmos. con los dos. Bueno, Bueno, los monjes justamente por pero eso tengo no, que o sea, yo me elegir. preguntaba. Sí. Claro. Pero los monjes Acá, justamente no tienen esos orgasmos, ¿no? Pero sienten esa energía como mm, venir a su cuerpo, por lo que yo he sí. hablado con ellos, ¿no? Sí. Y algunos simplemente tienen que irse porque no pueden como manejar esa energía. ¿Estuviste hablando con monjes? ¿Cuándo? ¿En Sí, qué bueno, año? ¿En dónde? Me parece re interesante. es que he estado desde más o menos el 2014 que mi camino comenzó, o sea, de manera consciente ya y disciplinada. Eh, Podría decir que viví en India y en Nepal, o sea, pasaba largos periodos de tiempo. O sea, ya no tenía una casa fija ni en Suiza ni en ningún otro lugar donde yo antes vivía, y simplemente pasaba tiempo en Nepal, India, y ahí conocí muchos monjes. Estuve en monasterios budistas durante 3 meses, después un mes, haciendo meditación, sí. Y entonces he hablado y sé de muchos que simplemente no han podido y que simplemente tienen que ir y dejan, ¿cómo se llama? Los hábitos, ¿no? Por justamente. Y hay muchos escándalos también sexuales con gente de mucho poder, porque la energía sexual Mm, justamente, como es la energía creativa, es tan fuerte que uno puede manejarla como
para su favor o también puede como comenzar a tener como problemas de ego, ¿no? Y es por eso que no se enseñan ciertas prácticas abiertamente, porque todavía suelen ser un poco peligrosas, digamos, ¿no? ¿Puedes enseñar una práctica peligrosa en tu masterclass que vas a dar ahora? ¿Peligrosa? No, no creo que peligrosa, eso sería para después, para como Eso es ya, peligroso. como un grupo. Peligrosa, no, no voy a enseñar nada peligroso. Bueno, te pregunto que acá están Sí, diciendo, dime. wow, me encantaría aprender más de esto, se me hace difícil conectar con mi energía sexual. ¿Cómo, cómo, cómo se puede hacer para reconectar con esta energía que tenemos todos y que es solo una cuestión de despertarla? Claro. Bueno, primeramente como preámbulo quisiera decir, obviamente que vivimos nosotros, sobre todo tú estás en Argentina, yo soy ahorita en Perú, tenemos un pasado católico. No hay nada contra el catolicismo, pero en la religión judio-cristiana, justamente el sexo, como es energía creativa y te hace mago, te hace poderoso, se tapó y se asoció con la culpa, el cuerpo como algo repulsivo, como algo hasta podría decir asqueroso, que no se puede como que tocar, ¿no? Y o Mm. sea, yo me acuerdo como que haber visto como mamás diciendo como que no te toques tus partes a niñitos, ¿no? Porque eso es asqueroso, eso está mal, ¿no? A mí nunca me lo dijeron felizmente y creo que no recibí, digamos, tantos estos bloqueos, pero sí me acuerdo de haber tenido como que mucha, no vergüenza, que también está muy presente, sobre todo en la mujer, pero sí culpa, como que sentía como que alguien todopoderoso me miraba y me juzgaba cuando yo sentía placer. Mm. Y no solamente placer sexual, sino cuando a veces, no sé si te ha pasado, que estás como feliz y estás como gozando y te viene, no sé, te viene el dinero, los viajes, qué sé yo, y de pronto dices, pero, ¿qué pasa? Esto quizás no está bien, esto quizás no me he esforzado, ¿no? Porque justamente está toda esta filosofía también, que es más que el protestantismo, que es como que no, tienes que esforzarte para poder tener las cosas. Y al mismo tiempo el sexo es malo, ¿no? Entonces, esos bloqueos creo que no solamente están en esa persona que ha preguntado la pregunta, sino que están en nuestra colectividad. O sea, el chakra raíz está bloqueado y el chakra sexual, que es el segundo chakra, también están bloqueados. Y justamente Ujú. si esos dos chakras están bloqueados, todo, o sea, no se permite como la alineación y no se permite el flujo de energía. Entonces, o sea, por eso me parece el trabajo sexual muy importante, como que abrirse al placer justamente, porque gracias a abrirse al placer se desbloquean, como arte de magia, los dos chakras inferiores. Y cuando se desbloquean los dos chakras inferiores, ya comienzas a tener experiencias, digamos, también más intuitivas, comienzas a manifestar, comienzas a sentirte bien también con tu propio cuerpo, ¿no? Porque si los dos Sí. otros chakras también estás como que más encerrado en ti, como que tu postura cambia. Entonces, para responder ahora la pregunta, ¿cómo desbloquear estas cosas? O sea, por ejemplo, bueno, me gustaría que vayas a mi masterclass, obviamente, pero también porque ahí justamente voy a hablar sobre el tema de la vergüenza y la culpa y cómo, digamos, hacer algunas cosas para limpiar esas energías. Muy bueno. Pero o sea, yo nunca, o sea, en mi práctica yo no me enfoco tanto en las partes como negativas, digamos, en el bloqueo en sí, porque siempre hay una energía más fuerte, que es justamente la energía sexual, que es como que al trabajar tanto con esto, como es una energía vibratoria, tiene una frecuencia vibratoria más fuerte, como que hace que esas cosas como que se drenen, se limpien, ¿no? Pero obviamente sí podría haber también un trabajo de cambio de creencias, por ejemplo, ¿no? O también abrirse al merecimiento, ver el cuerpo como algo, como un templo, justamente como lo ven en el Tantra, ¿no? Eh, Todas esas cosas se pueden hacer, digamos, para como conectar y desbloquear ese centro. Pero también hay prácticas como más en detalle, que es el huevito yoni, con el que he trabajado Mm. también, no sé si has escuchado, Betty, ¿sí? Sí, 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 sí. Que a mí me encantó, porque justamente yo tenía, cuando estaba casada, tenía un problema, o sea, no tenía un problema, tenía un miedo ahí dentro de la vagina, digamos, ¿no? Y, y como que no había nada que me ayude, ¿no?
Y utilizando el huevito de jade, me acuerdo que pude desbloquear muchas cosas. Así que también eso es una bonita herramienta. Sí. Muy bueno, acá están agradeciendo toda la info. Y bueno, uno de los temas que también quería traer es esto de animarse a llamar la atención. Vos nombrabas esto de la culpa, de la vergüenza, del juicio, de qué van a pensar si... Y puede ser algo tan simple como me animo a mostrar mis dones, me animo a compartirme, como me animo a conectar con mi propia belleza, conectar con mi propio placer, ¿no? Como hay como un algo que creo que está bueno poner en palabras para justamente desactivarlo, que lleva quizás a quedarse medio en el molde, ¿viste? Como a no salir. Ujú. ¿Qué podrías nombrar? Bueno, hay una palabra en inglés que me encanta que se llama unapologetic, que significa como que sin disculpas, o la Mira, mejor traducción que encontré fue irreverente. sí. O sea, no se trata de esa energía de la irreverencia, es como que está lo que está justamente el molde, lo que estás hablando, lo políticamente correcto, lo que se debería hacer, ¿no es cierto? Y entonces la mayoría de personas entramos en ese molde que es muy pequeño y muy asfixiante y tratamos de actuar dentro de eso, ¿no? Pero Mm, luego cuando te das cuenta que en realidad, o sea, justamente por un trabajo interno, espiritual, no eres eso, no eres lo que el molde te ha dicho que tú seas, sino eres mucho más, comienzas realmente a como que ser dueña de ti misma. Y cuando eres dueña de ti misma, no te digo que vas a salir a la calle y vas a como que mostrarte de una manera, no sé, un poco vulgar, no, para nada, pero es como que te atreves, o sea, te atreves a hacer las cosas, te atreves a ser ti misma. Y es como que ya no te importa cómo caiga eso en la otra persona, porque la otra mm, persona es dueña de sí misma y tú eres dueña de ti misma y ves que cada uno de nosotros es responsable solamente por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, yo siempre he sido bastante provocadora, o sea, a mí me gusta como que echar como cositas ahí, piedritas, lanzar piedritas, para ver cómo la gente reacciona, ¿no? Y a mucha sí. gente le molesta, pero a mucha gente también me dice como que justamente es lo que te hace única, ¿no? O sea, porque es como que ese atrevimiento a cuestionar el status quo, a cuestionar el molde, a cuestionar lo políticamente correcto. Y tiene mucho que ver también, o sea, según lo que yo he observado, con el valor propio, ¿no? Es como que yo estoy aquí en mi centro, ¿no? O sea, como Ñocancani, como nos enseña Nicolás, Ñocancani causa, y me caro el creador de la peli, estoy aquí en mi centro, aquí y ahora, y o sea, yo soy, y yo soy como soy. Y entonces es como una danza, ¿no? De yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo que ofrecer, y como justamente no necesitas del exterior esa retroalimentación, como que simplemente las cosas fluyen y te atreves y danzas. O sea, esa es mi perspectiva, digamos, ¿no? Del atreverse, del ser uno mismo, Mm, de no estás pidiendo como permiso, como que, oye, ¿puedo hacer esto? Porque antes yo era un poco así, o sea, antes era peor que lo que soy ahora, o sea, era súper irreverente, pero de una manera un poco tóxica. Entonces luego entré al camino espiritual y me volví como muy, pensaba que el camino espiritual era como que ser bueno, ser como muy, muy compasivo y ser como muy calladito y para nada, ¿no? Y luego me di cuenta, me topé con ciertas personas, exparejas, digamos, a las que yo trataba de complacer y decir como que, oye, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y la respuesta exterior fue terrible, ¿no? Entonces realmente me di cuenta como la única manera de poder ser aceptada por el otro es ser exactamente lo que tú eres. No importa si tienes defectos porque esos defectos, o sea, van a estar ahí, ¿no? Y simplemente los vas a transmutar. Acá, acá preguntan libros, videos, talleres que recomienden. Ya te digo la masterclass gratuita que va a dar M ahora. ¿Querés contar un poco de la masterclass? ¿Para quién Sí, es? claro. ¿Qué temas Bueno, se van a desarrollar? es una masterclass que voy a dar el 7 de agosto a las 12 horas de Perú, entonces 2 horas de Argentina, 2 p.m.
a través de la plataforma Zoom, es gratuito, y varias personas me dijeron como que deberías hacer una masterclass, o sea, no sé, sabes tantas cosas sobre tantra, Sí. sexualidad. Entonces, bueno, voy a hacer esta clase justamente porque en realidad mi misión es como traer conciencia al colectivo femenino de que en realidad somos seres divinos, o sea, somos diosas, tú, yo, todas las mujeres, y todas somos bellas en nuestras formas, en nuestras redondeces, en nuestros pocos pechos, por ejemplo, porque yo tengo pocos, por ejemplo. Y ahora, antes era, no, y ahora es como que así soy yo y me encanta, ¿no? Entonces es como que justamente traer toda esta conciencia de que somos seres divinos, pero no solamente por el hecho de sentirnos felices con nuestros cuerpos, pero es como traer esa vida como o sea, al día a día y de esa manera hacer como una especie de revolución mundial, porque no se puede como que, no se puede atacar al masculino desde lo femenino. O sea, lo que ahora estoy viendo mucho es que hay un ataque al masculino y el masculino está como perdiendo fuerza. Y yo a veces, yo como mujer femenina que ahora soy, yo quiero un hombre masculino y no se encuentra muy a menudo. Entonces, para traerlo, justamente, es que nosotras tenemos que hacernos más femeninas. Entonces, como que entrar en ese femenino que es tan delicioso, que es tan como, Dios, justamente, me encanta. no hay mucha acción en ese femenino, es como que solamente un abrirse, ¿no? Entonces, justamente es un llamado a las mujeres para que entren en contacto con ese femenino a través del placer, primeramente. Pero en realidad, o sea, después estoy planeando hacer un curso ya más detallado, en donde va a haber un paso a paso también sobre también genitalidad femenina, ¿no? Las mecánicas del placer femenino y ese tipo de cosas, y cómo también trabajar con la sombra, con los bloqueos de la mujer, ¿no? Y queriendo hacer esto con la mujer porque siento que es un llamado que tengo, ¿no? Qué Y hermoso. la masterclass hablaré de todas esas cosas. O sea, va a ser una hora, pero igual trataré de hablar de todo eso y hacer un ejercicio para conectarnos con el placer en el día a día, que puede tomarte 10 minutos y ya está. Esta charla es solo para mujeres. Sí, sí. Es que me gusta Y como formar un espacio, como, ¿sabes? En donde la mujer a veces no se puede... hay gente que se siente un poco cohibida o que, por ejemplo, si hacemos una práctica de respiración un poco más sensual, como que no. Entonces me gusta el hecho de que seamos mujeres. Aparte me encanta estar con mujeres ahora. Sí. Y para anotarse en esta masterclass, ¿te a vos Este, por privado? sí, me pueden escribir en Instagram por privado, pero en mi Instagram he puesto en Linktree, haces Ah, clic, sí. luego sale Masterclass gratuito y sale un formulario Google para justamente que pongan su mail y yo les estoy mandando al mail o al móvil celular eh, ¿cómo se llama? El link, ¿no? De Zoom para que se conecten unos días antes. Les estoy mandando Buenísimo. eso. Ya me voy a anotar. Y acá preguntan, hombres masculinos, ¿qué sería eso? Ay, es una delicia. Una delicia. Sí. Es que es un hombre que en realidad como que no está buscando la aprobación. O sea, es como una mujer muy femenina, tampoco está buscando la aprobación de un hombre. Y el hombre masculino es como un hombre que está como que también en su centro, que tiene una dirección, o sea, él tiene como un camino trazado y que no depende del permiso de la mujer para lograrlo o no lograrlo, pero quiere una mujer femenina a su costado porque le da ese cobijo, le da ese hogar, le da esa armonía a su vida y obviamente como que esa, como siempre utilizo la palabra delicioso, como que esa delicia a su vida. Pero no es un hombre que necesita de una mujer, no es un hombre que está buscando una mamá, no es un hombre que está buscando claro, exactamente, que lo maternen. Es un hombre que simplemente él tiene su dirección, puede ser sus negocios o puede ser que sea artista, o sea, eso no tiene nada que ver, que sea un artista que tenga ya como que su visión bien plantada y él está dirigiéndose. Es un tren en realidad un hombre masculino, es un tren que se está dirigiendo y tú simplemente en ese femenino no te digo que tú no tienes que tener una visión, tú también obviamente que tenemos que tenerla, pero lo estás acompañando en eso. Y es como, no, o sea, no se ve tanto en realidad. He conocido muy pocos que tienen como que realmente como ese centro, ¿no? Y justamente pienso que no hay nada que reprochar, obviamente, en el otro porque no hay, ¿no? Sino simplemente nosotros como mujeres tenemos que hacer nuestro trabajo de justamente regresar al femenino para poder atraer ese tipo de hombres, ¿no? Y tienen este tema también un poco como de protección, pero sin ser paternales, por ejemplo. Es como que dan, son dadores,
pero no Ujú. porque la mujer no puede, no, es porque ellos sienten ese placer cuando la mujer como se surrender, ¿cómo diría surrender? No sé, ¿Rendirse? como, como se rinde, ¿no? Ante él, ¿no? Pero no es una cuestión de mantener, no es una cuestión monetaria, no es un intercambio, no, para nada, es simplemente como que es el femenino divino, el masculino divino, que se unen para justamente crear, porque son libres ambos. Ninguno necesita papá, ninguno necesita mamá. Mm, Simplemente es como ambos son dos dioses. Porque somos eso, simplemente que no lo vemos, ¿no? Y es, es bien bonito estar en presencia de eso. re. Hablabas entonces del masculino divino, entonces, ¿qué cualidades tendría este femenino divino? Hablabas de un no hacer, de abrirse a recibir. Si pudiéramos ponerle palabras como para ir degustando esta sensación. La fluidez también es bastante femenina, como que simplemente el dejarse fluir, o sea, no es como cuando a veces nosotras como mujeres estamos dentro del masculino, estamos como que con ese justamente, con ese esfuerzo, que para el masculino es normal, pero para el femenino a veces como que ese esfuerzo es un bloqueo, ¿no? Es como Mm, que estoy tratando de... Entonces cuando el femenino simplemente se pone en su femenino, deja fluir las cosas, es agua, ¿no? Entonces como también es como que se abre, se abre. Y también tiene estas ganas como de dar, de una generosidad como de dar amor, como de dar a otras mujeres, de dar a otros hombres, como de recibir, ¿no? También, o sea, dar en el sentido de dar amor y recibir de una manera como merecedora lo que quiera en realidad, ¿no? Pero como digo, no es un intercambio monetario y todo lo que sea un poco tergiversado, ¿no? mm. Y dentro del femenino también hay mucha creatividad y mucho placer, sí. Me encantó. Acá preguntan, ¿haces esta masterclass solo en español o también en inglés? No, no me había planteado hacerlo en inglés, pero hablo inglés, francés y español, así que puedo hacerlo en cualquier idioma en realidad. No sé, pero lo voy a hacer por el momento en Muy español. Sí. bueno, entonces, Pero en principio, en español, más si ahí se empieza a agitar el público ujú, de habla inglesa, se puede abrir sí, o esa sea, puerta con... genial, ¿no? Mientras más seamos, mejor. Como lo que tú haces también, Betina, mientras más gente, digamos, se abra a sus deseos, en realidad el mundo cambia porque nos convertimos en seres más felices, más, estamos contentos. Entonces, obviamente, esa es la manera de parar la guerra, ¿no? O sea, Mm, pienso yo, de sí, conectarse con esa felicidad, ese goce, ese placer. ¿Cómo alguien que está en placer va a hacer una guerra? No, no se puede, no se puede. me hizo acordar una frase de la película Legalmente Rubia, que ¿Cuál dice, frase? Happy people just don't kill their husbands. They just don't. La, la gente feliz no mata a sus maridos. Sí. Bueno, vino así tipo flash. Pero interesante, justamente porque es como el divino femenino justamente no se está peleando también con el hombre. Oye, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? ¿No? Es como que confía en que las cosas van a estar hechas, porque confía en que su hombre tiene la capacidad de hacerlo. ¿No? Está simplemente ahí para apoyarlo. Así que bonita la frase que dijiste. Justo viene pelo. Eh, bueno, igual digo, como esto tampoco es un estado ideal que una vez que llegás ya está. O sea, uno puede No. vivir la sensación de enojo, puede vivir la sensación de como de querer revolearle algo a tu compañero o a tu compañera, como eso está habilitado dentro del día a día, pero esta capacidad de, como vos traías, de pausa, de recalibración, de autoobservación, es la que nos permite corrernos de ese lugar con mucha más facilidad y no enquistarnos en eso. Y acá te dicen, perfecto, por esto de lo del inglés, sería genial también hacerla en inglés, vivo en Nueva York y muchas amistades que les encantaría tu masterclass. No. Bueno, Hablando, entonces está hablando de pendiente. fluidez, ¿what? Bueno, Así que gracias por la ¿cómo se llama? Motivarme a hacerlo también en inglés.
qué bueno, me encanta. Hay un, hay un, hay un público muy interesante, por lo menos en Estados Unidos que conozco, así que también siento Totalmente. que, ay, justo entró alguien de Estados Unidos, así que Sí, genial, él está en se van Miami, creo. abriendo las casualidades. Bueno, qué placer esta charla. Creo que de las que más disfruté, así que gracias, gracias Sí que se habla disfrutar. Si se por trata del este disfrute. intercambio. Sentí el placer. Gracias. ¿Te puedo añadir una cosita más antes de terminar? Lo, lo que desees. Ay. Justamente yo soy una persona que como mi naturaleza es bastante inclinada hacia la ira, hacia el enojo, ¿ya? Y obviamente lo que era cuando comencé mi camino, lo que soy ahora soy una cera. Pero justamente todavía tengo Tengo momentos historial. de profundo, ¿cómo se llama? Enojo, de profunda ira, pero no hay que ver esos momentos, digamos, como algo malo, como que, esto no está bien o no es parte de mi camino. Al contrario, a veces abrirse al enojo y sentir el placer sexual dentro del enojo mismo es algo muy profundo y muy bonito de sentir. Porque también eso tiene una energía vital tiene como una especie de, como en inglés diría como aguda, sharp, Sí, y el miedo también lo tiene, y como, digamos, eso es una práctica un poco más avancada, pero lo estoy haciendo level más y 2. más, por ejemplo, abrirme al miedo y abrirme dentro del miedo al placer, porque están ahí los dos, o sea, como que siempre el placer está en absolutamente todo, porque el placer es sexual y el sexo está en todo. Entonces, está en el miedo, está en la ira, está en hasta en la tristeza, en el duelo. Entonces, es algo mágico realmente, porque te abre la posibilidad a vivir en unión, digamos, constante. Y si a veces le Está tiras el bueno, plato a alguien, bueno, ya, aceptarlo, ¿no? está bueno esto que traes porque en definitiva poder sentir el enojo, poder sentir la tristeza, poder sentir la frustración y todas esas emociones que la mente interpreta o cataloga como negativas, eh, y poder conectar con esa emoción sin juzgarla y simplemente sentirla, es una energía que pasa a través nuestro. Entonces, tener la capacidad de poder sentir esa energía y simplemente sentirla es una forma de dejarla ir, como de fluir. Esto de querer resistirnos a sentir miedo, querer resistirnos a sentir enojo. Muchas veces cuando decimos, ¿sabes qué? Sí, tengo miedo. Como hay algo interno como que se ordena. O cuando digo, ¿sabes qué? Esto me enojó. Tipo, me dio por las pelotas. Y nuestro permiso para poder exteriorizar este enojo muchas veces es el que nos permite poner límites a energías que no están en sintonía con nosotros. Por eso es tan rico esto que nombrás para el level 2. Me parece interesante. Y acá me gustaría leerte que te están agradeciendo. Dice, hermoso y súper nutritivo live. Gracias. Dicen, sí, muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Así Oh. que hay un reconocimiento muy hermoso también de tu compartir. Sí. Y mi reconocimiento para ti, Betina, por invitarme aquí y por hacer disponible esta plataforma para muchas otras personas también, y por el juego del enfoque que está buenísimo, que lo hice hace 2 semanas. Sí, Y así que también lo recomiendo muchísimo porque justamente me está dando como una dirección súper potente. Da dirección, totalmente, lo recomiendo. qué Eso, y por tu rico. energía, que en verdad tú tienes una energía hermosa y como que muy femenina también. Y me encanta, y gracias a todos los que han escuchado, y les agradezco por su tiempo. Y bueno, inscríbanse a la clase del día 7 de agosto. Ahí estaré contenta de verlas. Hermoso. Vamos a ir a compartir el link en historias. Un placer, un placer. Siento mucho agradecimiento. Gracias. Y la seguimos ahí creando desde el placer. Perfecto, Gracias. claro. Gracias, Betina.